Muy feliz encuentro, bellezas del bosque. Hoy por fin les traigo este video que ya hacía tiempo he querido compartir con ustedes acerca justamente de aquella nueva tradición, o mejor dicho, aquel nuevo sendero o práctica que estoy siguiendo dentro de la magia. Una rama, por decirlo de alguna manera, si cabe el término, de la Wicca, de la que muy poco se habla y de la que muy poca información encuentras dando vueltas por internet. Es una de las ramas más prácticas o vivenciales dirigida al practicante solitario y es la Pekti-Wita. La Pekti-Wita es básicamente el sistema mágico, por decirlo de alguna manera, organizado por Raymond Buckland de la mano de Aidan Breck y plasmado en este libro, Scottish Witchcraft and Magic, The Craft of the Picts, donde Aidan Breck prácticamente le transmite los conocimientos de la magia o la brujería escocesa de los Pictos a Raymond Buckland y juntos logra esquematizarlo por alguna manera en una guía práctica para que justamente el practicante solitario pueda también conocer y pueda llevarlo, valga la redundancia, a la práctica. Y es que la Pekti-Wita, justamente, a diferencia de otras ramas de la Wicca, se ciñe en la parte vivencial, en la parte práctica, en la parte en la que uno conecta directamente con lo que tiene al alcance, con lo salvaje, con la naturaleza, y encuentra la magia a través de cada elemento que la conforma. Y en este video trataré de detallar algunas cosillas para que entiendan un poco de qué va la Pekti-Wita y si se animan a practicarla, pues los invito desde ya a adquirir este libro y llevar la práctica de una manera consciente, responsable e informada. Pero antes, no quisiera dejar de mencionar, mejor dicho, recordarles que si quieren tener un contacto más personal conmigo, pueden seguirme en Instagram a través de @BrujoDelSur o en Facebook a través de Diario del Brujo del Sur. Encontrarán un fanpage ahí donde yo también estoy activo, donde yo lo manejo y donde yo también respondo los mensajes y pueden contactarse conmigo sin ningún problema. Si quieren también una lectura personalizada conmigo, pueden también escribirme al número que dejo en la descripción. Asimismo, si están en Facebook, los invito a unirse al grupo de Facebook Los Secretos del Bosque, donde encontrarán un enlace para unirse al grupo de WhatsApp, donde intercambiamos experiencias, dudas, resolvemos algunos conceptos y donde encontrarán también la presencia de gente iniciada como también de simpatizantes y donde todo converge para poder llevar un ambiente, digamos, de debate sano, pero también de desmitificación y más. Y si hablamos de desmitificación y de información sobre la brujería moderna, los invito a seguir a Mercadillo Oculto, un grupo creado por iniciados donde encontrarán información verídica sobre la brujería moderna, en especial sobre la Sax Wicca o la Wicca tradicional en sí, cuyo link les dejaré también en la descripción. Y sin más que decir, volvemos con el tema de la Pekti-Wita. Antes de conocer qué es la Pekti-Wita y en sí, antes de conocer algún panteón o alguna cultura en la que se inspira una tradición mágica, hay que conocer su contexto, hay que conocer el background, hay que conocer a esa cultura desde un lado, si es que se tiene histórico o mitológico o lo que se tenga a la mano para poder de una u otra manera tratar de entender cómo tenía esta cultura su concepto de vida, su concepto de muerte, su concepto divino, su concepto de conexión, digamos, con la magia o con la naturaleza misma, para tratar de entender también cómo lo podemos hacer nosotros. Así que primero que nada habría que preguntarnos quiénes son los Pictos. De hecho, los Pictos habitaban lo que actualmente son las tierras altas de Escocia. Claro está que en ese momento a esa tierra se le conocía como Pictland. Y no fue sino hasta el siglo XI en el que a esta tierra se le empezó a conocer como Scotland o como Escocia. Pero justamente para allá por el siglo II, el geógrafo Ptolomeo hizo una especie de mapa de aquella zona. Y lo que encontró fue que había 4 tribus que luego se convirtieron en 2 y que esas 2 finalmente se convirtieron en una sola hacia finales del siglo III, llamadas finalmente los Pictos. Dato curioso de los Pictos es que a diferencia de otras culturas, su linaje era matriarcal, es decir que el linaje de un rey a un príncipe era en realidad a través del rastreo de la madre, o sea que básicamente el linaje venía desde una línea maternal y esto se mantuvo así durante más de 300 años dentro de esta cultura. Y aunque muy poco se sabe del lenguaje hoy en día extinto de ellos, se entiende como una especie de protogaélico o protocelta, básicamente gaélico, hacia lo que hoy en día podríamos interpretar como el gaélico escocés. Claro está,
que la mejor forma hoy en día de tratar algunos temas relacionados a lo picto o a lo escocés es justamente a través del gaélico escocés, que bebe de quizás lo que ancestralmente era el idioma de los pictos. Si desean entender un poco más sobre el idioma de los pictos, existe un canal, en inglés por supuesto, que hace una especie de rastreo al mismo, así que si lo quieren consultar se los dejaré por aquí. El detalle es que gran parte de lo que hoy sabemos de ellos ha sido básicamente gracias a lo que nos han dejado, digamos, tallado, grabado o creado dentro de lo que era la joyería, la orfebrería, la artesanía y justamente a través de sus famosos símbolos y talismanes que hoy en día incluso en la Pectigüita utilizamos para fines mágicos. Y es que la brujería o la magia en sí se practicaba en Escocia desde tiempos remotos. Si nos damos cuenta, las historias y leyendas escocesas están cargadas de trabajos mágicos, de hechizos, de encantamiento e incluso de supersticiones. Y todo esto hoy en día forma parte también de lo que conocemos como el art o arte, ¿no?, de la magia a través de la Pectigüita o los Pectigüitan, que vendría a ser la forma en la que Breck y Buckland denominan al brujo escocés. Claro está que Buckland también hace la salvedad de que a los brujos escoceses no se hacían llamar Pectigüitans, sino que este es un concepto que lo traen al libro para poder identificarlos y justamente pues hacer mención a la brujería o al brujo escocés, lo que hace que un practicante de la Pectigüita, formado, consciente y responsable del camino que está siguiendo, pueda ser considerado un Pectigüitan. Y como pueden estar imaginando, la magia en Escocia o la brujería fue tan latente durante tantos años hasta determinada época. Imaginarán que esta época en la que la brujería fue mal vista y fue punible fue justamente a través de las cruzadas cristianas, allá por el siglo XVI. Pero desde ya, y volviendo al origen, podemos entender que esta práctica, que ya era realizada por los habitantes de las tierras altas de Escocia, era netamente mágica, era incluso muy vinculada a la naturaleza, a sus ciclos, a sus recursos, a todo aquello que el habitante de los Highlands podía obtener de la misma naturaleza para realizar algo en beneficio propio o en beneficio de los demás. Y seguro me preguntarán, ¿cómo es entonces que hoy en día alguien podría practicar la Pectigüita si vive en la ciudad? Hoy en día no toda la gente vive en el campo o en los Highlands o en algún lugar descampado donde pueda conectarse directamente con la naturaleza. El libro, de por sí, maneja una versión para quienes viven en la ciudad. Lo importante también es entender primero cómo es que se vive a través de este estilo de supervivencia / magia / conexión con la naturaleza, y a través de este entendimiento darle el toque, si es que vives en la ciudad y te interesa esta práctica, que tu realidad demanda. Porque así como ocurren estas tradiciones que la gente ha adaptado en la brujería moderna a la vida moderna, pues también suele ocurrir así con la Pectigüita. Como sabrán, yo vivo en una zona de Highlands peruanos, entonces para mí viene siendo mucho más práctico el desarrollo de este camino como para poder vincularme directamente con la práctica del libro y poder en un futuro transmitírselas también a ustedes. Y es que algo que también diferencia la Pectigüita de otras tradiciones o de otras ramas dentro de la Wicca es que justamente vincula toda su práctica a esta conexión natural. No hay nada empaquetado, no hay nada de pronto creado o que puedas adquirir en una tienda, pues tu nueva tienda es la propia naturaleza. Tu lugar de recursos, tu supermercado, espacio sagrado y todo aquello donde realizas el art es justamente la naturaleza. Y para poder entender este vínculo real con la naturaleza es que el libro te invita a una suerte de iniciación de 7 días de supervivencia en el corazón de la propia naturaleza, sin nada más que los recursos de la misma. Por ello el libro, por ejemplo, te enseña a cómo encender un fuego sin usar mecheros o cerillos, aunque claro, dentro de la práctica, si es que no tienes esto disponible, lo puedes utilizar, pero te enseña a hacerlo a la manera antigua. Te enseña también la creación de tu propia tienda, de tu propia carpa con los recursos de la naturaleza, cómo poder pasar estos 7 días allí sin teléfonos, sin conexiones, sin nada más justamente que la conexión propia tuya con el medio, con la naturaleza, para poder escuchar lo que el libro llama el latido de la misma. Porque conociendo el latido, conociendo las hierbas que vas a comer, cuáles son venenosas, cuáles son comestibles, cómo preparar tus alimentos con los recursos que tienes sin tener una cocina a tu lado, solamente encendiendo una hoguera, hacer una especie de panecillos o brebajes con lo que puedas tener disponible, todo ello te lo enseña el libro. Y justamente para que entiendas esta conexión directa y real con
en la naturaleza. ¿Es necesaria esta iniciación de 7 días? Yo la recomiendo, aunque no todo el mundo puede tener 7 días disponibles en la naturaleza o de repente un espacio muy abierto como para poder subsistir allí, pero mi recomendación es que sí, que si vas a practicar la Pectiwita y tienes la dificultad de no hacer tu iniciación durante 7 días, puedas en todo caso ir conectándote más con la naturaleza a través de esto, a través de la identificación de plantas. Cambia un poco tu rutina o cambia un poco el lugar donde adquieres elementos o hierbas para tu práctica y empieza a encontrarlos en la naturaleza, empieza a investigar, empieza a crear tu propio fuego, empieza a aprender tu propio fuego también, empieza a trabajar esto que en algún momento, como pueden decir los Boy Scouts en algún momento hicieron, pues trata de hacer tu propia rutina de Boy Scout para empezar a conectar también con este latido de la naturaleza y entiendas cómo funciona ella, sobre todo en tu entorno. Y este es un factor muy importante, y es que el libro también está muy basado en el entorno escocés. Y claro, aquí parte de la práctica entra cuando tú empiezas a identificar qué cosas podrías utilizar si es que no crecen en tu país o en tu región para poder precisamente elaborar los rituales, los inciensos, etcétera, que necesites para el trabajo de la Pectiwita. Pero eso es un tema que queda en cada quien. Y cuando digo queda en cada quien es justamente el factor clave de esta tradición, ya que es una tradición para el practicante solitario. Es un camino netamente solitario y por ende más adaptable que otros caminos. Por ejemplo, muchos de los rituales exigen al Pectiwitan estar en la cima de una montaña. Los sabbats, o como ahora hemos denominado a esto, Feisdek, se celebran en la cima de una montaña, con un fuego que te pueda durar hasta el día siguiente. Y algunos rituales de consagración te exigen un fuego un poco más pequeño. O si cuando quieres hacer magia, pues también. Pero entonces, ¿cómo lo haría alguien que vive en la ciudad? Pues el de la ciudad podría subir al techo de su edificio y si no puede encender un fuego, puede encender una vela y ya está. Hay que adaptarlo. Pero la idea justamente es que lo puedas hacer de la manera más natural posible. Pero si no tienes tampoco acceso al techo, pues tendrás que conformarte con lo que tienes. Más que la altura es el hecho de estar al aire libre, es el hecho de poder estar en un espacio abierto. Por eso, si no puedes subir al techo de tu casa, puedes también ir al parque o a la plaza más cercana o al lugar más descampado o al jardín de tu casa incluso, si es que tienes uno. Pero quizás el punto aquí más difícil sea lo del fuego, ya que el fuego es uno de los elementos principales dentro de cada trabajo o celebración que se hace dentro de la Pectiwita. Entonces, al fuego se le echa precisamente el incienso, que también es natural y que también está hecho en base a determinadas plantas que el libro que Buckland y Breck sugieren para poder realizar estos aromas o cualquier intención que estos puedan desprender. Pero igual, si no encontraras estas plantas, estas hierbas en tu localidad, puedes recurrir al frankincense o a los inciensos más básicos para los fines determinados en los que quieres hacer algún trabajo con incienso, ya sea para clarividencia, para meditación o ya sea para limpieza, etc. Y si no encontraras el lugar adecuado para realizar el fuego, puedes hacer lo que otros covens y otras tradiciones de Wicca hacen, encender velas. Claro está que si un Feisdek te dice que el fuego debe mantenerse hasta el día siguiente, pues lo ideal sería que tu vela tenga esta capacidad de durar desde la noche del día de la víspera del Feisdek hasta el día siguiente. Además, a diferencia de otras tradiciones de la Wicca, la Pectiwita no cuenta con un altar, ni con amplias herramientas de trabajo. Vamos a adentrar un poquito en este tema. El altar dentro de la Pectiwita es el lugar donde vayas a realizar tu trabajo y prácticamente el gran templo es la naturaleza y ya está. Por ende, tampoco es que se trace un círculo propiamente dicho como otras tradiciones, para ningún trabajo en particular de hecho. Por ende, nos queda clara cuenta de que si no hay un altar que crear y no hay un círculo que trazar, los rituales se pueden hacer en cualquier lado. Y por eso, si es que tú estás en la ciudad o vives en tu apartamento, lo puedes hacer incluso hasta en pie de tu cama. Y seguro me preguntarán, Sebas, entonces, ¿cuáles son las herramientas que utiliza un Pectiwitan? De manera básica son 3 herramientas principales. La primera es el staff o la vara. Esta vara tiene una medida aproximada, debe llegar cerca a la altura de tu pecho porque hay rituales que obviamente te van a exigir que tengas cierta postura y es básicamente la unión de una espada y de una varita. Es decir, la puedes utilizar para canalizar como también para defensa. Y es que claro, si nos ponemos a pensar en la gente de los Highlands escoceses, utilizaban prácticamente una vara para poder desplazarse por la montaña. Entonces la vara se convertiría en tu primera herramienta personal
como parte de tu ser y como compañera en cada uno de los procesos que tú realices mágicamente o de manera mundana y habitual. La segunda herramienta mágica es el dirk o daga. Esto también nos ayuda justamente a un tema de defensa, como también el tema de poder cortar ciertas ramas, ciertos frutos, el tema de la cacería, relacionado también con el tema de la supervivencia y por supuesto también para ciertas canalizaciones. El dirk se convierte también en una herramienta importante e imprescindible que no solo está hecha para fines mágicos, sino también para fines mundanos. Lo que el libro también te recomienda es que lo puedas utilizar en cada cosa que hagas, hasta para cortar una manzana, cosa que el dirk pueda seguir absorbiendo tu energía, o como se llama en la Pektiwita, el mouth. Y finalmente, una de las herramientas que también forman parte de esta tradición es el kickstand, o la piedra de adivinación. Esta piedra básicamente es eso, una piedra para adivinar. Es como una bola de cristal, la cual el libro también te enseña una forma de hacerlo. Esta ha sido creada por mí, donde tú puedes a través de este espacio cóncavo ver, visualizar, adivinar, hacer scrying básicamente, o incluso meditar. Estas tres herramientas necesitan ser consagradas. Y de hecho hay un ritual de consagración para cada una de ellas en el tope de la montaña o donde puedas tú hacerlo. Mientras que la vara y el dirk se consagran con los primeros rayos del sol apuntando obviamente hacia el este, frente a un fuego y determinados decretos a seguir, el kickstand se consagra a la luz de la luna llena. No es necesario tener un fuego ahí, pues la única luz que va a iluminar sería la de la luna. Y mucha gente, como tiene que hacer estos rituales en la cima de una montaña, prefiere subir la noche de luna llena, hacer la carga del kickstand, acampar ahí y despertar con los primeros rayos del sol para hacer la consagración de la vara y el dirk al día siguiente. Otras herramientas que están también dentro de la tradición de la Pektiwita y que también te ayudan a ciertos momentos rituales son el kwai, que vendría a ser el cuerno para beber, el mul, que vendría a ser este recipiente de barro donde, si bien muchas tradiciones cuando utilizan el elemento tierra utilizan sal, pues en la Pektiwita, ¿qué creen que utilizamos? Tierra, la campana. Además de, por supuesto, lo que mencioné hace un momento como lo que vendría a ser el incienso. Pero estas herramientas no necesitan ser consagradas. Si quieres lo puedes hacer, pero no es una obligación consagrarlas. Las tres principales, la vara, el dirk y el kickstand, son las que sí merecen ser consagradas porque son las que más vas a utilizar en tu día a día como Pektiwita. Y seguramente en este momento se están preguntando ¿cuáles son los dioses en la Pektiwita? Como se pueden haber dado cuenta hasta este momento, el énfasis en la Pektiwita está en la práctica mágica y sobre todo divinatoria, mucho más que en la práctica religiosa, porque dentro de la Pektiwita la magia o la brujería no ocurre como hoy voy a hacer magia, hoy voy a hacer un ritual, hoy voy a hacer brujería, hoy voy a celebrar un esbat, hoy voy a celebrar un sábado. La magia dentro de la Pektiwita está en el día a día del Pektiwita, está justamente en salir a caminar, subir a la cima de una montaña, encontrar en el agua la magia, encontrar en el árbol la magia, encontrar una hierba y que la recortes y todo esto. Y cada vez que tú obtienes algo en la naturaleza, encuentras la gratitud con los dioses, encuentras la gratitud con la propia naturaleza. No es un acto precisamente religioso, aunque esté incluido el tema divino dentro del Pektiwita, como la fuerza justamente que mueve sus trabajos mágicos junto con las fuerzas de la naturaleza. Pues sí, hay momentos específicos donde el Pektiwitan se comunica o necesita comunicarse con los dioses, lo cual se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Y sí, es verdad, dentro de la Pektiwita existe también ese sistema dual de la diosa y el dios. Y en el caso de la tradición escocesa, la tradición ancestral escocesa, se rastrea incluso la adoración al sol y a la luna. ¿Y quiénes son los que representarían entonces a estas dos fuerzas? La fuerza femenina sería Kaliak, conocida como la madre de todo. A menudo, Kaliak es representada como una vieja bruja, una ancianita con dientes de oso y colmillos de jabalí. Era una gran hechicera, es decir, una gran bruja. Reinaba sobre la parte oscura. Mientras que por otro lado, si hubo una especie de deidad masculina reconocida entre tantas, fue Gruwak, lo que significaría algo así como el de los cabellos largos, guardián de los ganados, gran guerrero y gran hechicero también. Así como también encontramos a las deidades Taranis, que podría ser el dios del trueno, Shonin, que era una especie de deidad que propiciaba la buena pesca, Murtak, que vendría a ser una deidad más relacionada con el mar y madre de las tormentas occidentales, Fionn, muchas veces se le ha relacionado a Fionn con la figura de Luke, guerrero, Mao, un gran poeta que destruyó a los gigantes y a los monstruos. Como también podemos encontrar a Sua, que vendría a ser la suerte de la hueste de los muertos no perdonados, y al que se le atribuye la invención de la escritura Ogham. Y finalmente, ¿cuáles son las festividades
actividades de los Pektiwitan, cómo es la rueda del año, cómo se celebra en la tradición Pektiwita. Este punto es muy importante. Es verdad, el Pektiwitan está relacionado directamente con los ciclos de la naturaleza, y sí, los siente y sí, los honra. Sin embargo, a pesar de que la rueda del año conocida cuenta con los 8 sabbats, en la Pektiwita destacan 4. Empezando por Sogun, lo que vendría a ser el símil de Sobe. Luego pasamos a Yule, o también conocido como Feilfionan, y desde el solsticio de invierno seguimos venerando el cambio de naturaleza hasta llegar a Beltane, para concluir con Midsummer o Feilshatan. Y estos serían los 4 sabbats principales dentro de la Pektiwita, o como los hemos llamado, 4 feastecs de la Pektiwita. ¿A qué me refiero con que los hemos llamado? Bueno, como bien sabemos, esta tradición no tiene muchas bases más allá de la propia práctica y de lo que está en el libro de Raymond Buckland, pero sí es una práctica que debe seguir evolucionando con el practicante. Y no toda la gente tiene justamente la potestad de poder decir, yo he reformado esto, yo he reformado lo otro. Lo que se tiene es que justamente mientras tú puedas tener a un guía o a alguien que te pueda orientar, como lo tuvo Buckland a Aidan Breck, puedas tú también debatir, construir, decir, oye, mira, se puede también decir esto, se puede incluir esto, podemos darle esta forma, podemos hacerlo también de esta otra forma, justamente cuando ya has descubierto en la práctica que hay cosas que pueden adaptarse o que pueden incluso cuestionarse en función a tu práctica del día a día en el lugar donde vives. Es por ello que para mí, dentro de la Pektiwita, estoy recibiendo la guía de Juan Espinosa, que más allá de ser Sax-Gesed de la Sax-Wicca, es también Keeper de la Pektiwita. Y junto a él estoy desarrollando este camino. Claro, yo de manera independiente, pero también comentándole qué voy haciendo, qué no voy haciendo, cómo voy interpretando tal o cual cosa. Y con él llegamos a esta conclusión, de que quizás Sabbats no sea el nombre prudente para una festividad donde todo lo escocés está alrededor, sino que podemos llamarlo, como debería decirse festividad gálico-escocés, Feastack. Y así como esto, podemos seguir construyendo y analizando y dándole más carácter, más sentido a esta práctica conocida como la Pektiwita. Y así como cada quien en su práctica encuentra una evolución, una deconstrucción y un proceso el cual debe seguir, esta es mi recomendación final. Sea que sigas la Pektiwita, o sea que sigas la Sax-Wicca, o sea que sigas una tradición o un sistema reconocido o incluso autodidacta e inventado por ti, la idea es tomar las cosas con orden. Justamente estamos hablando de un sistema de brujería moderna, una adaptación a la brujería del día de hoy, y lo cual necesita justamente un orden, un sistema. Hay mucha gente que se pierde en el camino y no sabe por dónde empezar ni a dónde ir, justamente porque no se acoge a un orden, a un sistema, a llevar una práctica de manera responsable, sistemática y consciente, porque justamente para desarrollar nuestro carácter mágico y nuestra conexión con los dioses debemos seguir justamente un sistema en el cual podamos sentirnos no solamente cómodos, sino también orientados, organizados, y que nada se dispare para todos lados y comencemos a hacer ensaladas de cosas, sino que podamos entender un sistema, acogernos a él, interpretar sus fuerzas, trabajar con sus fuerzas y manifestar a través de este. He querido compartir con ustedes un poco sobre de qué va esto de la Pektiwita. Ya creo que ha quedado súper claro que esto es un camino mucho más vivencial que ceremonial. No hay altares, no hay círculos, no hay tantas preocupaciones de si la vela está en el suelo, arriba, abajo, si lloró para un lado, para el otro. Hay demasiadas cosas supersticiosas dentro de la Pekti o demasiada superstición en la tradición escocesa, sí, pero justamente están utilizadas para poder entender por qué hacemos, por ejemplo, un camino en sentido horario, por qué no lo hacemos al antihorario, qué significa cada simbología, qué significa apuntar al este, qué significa ir con el viento, porque hay desplazamientos astrales en la Pektiwita, cómo interpretar hacia dónde sopla el viento y por qué noticias podemos tener a través del viento para la adivinación, a través del fuego para la adivinación, a través de las propias piedras para la adivinación. Uno dirá, Sebas, pero en la magia ceremonial nos enseñan a que nuestros elementos de adivinación tienen que estar cargados, y tú me dices que me puedo ir al campo a agarrar cualquier piedra de hacer la adivinación con ello. Pues por supuesto, gran parte de esto es la Pektiwita, la práctica en la que tu vínculo con la naturaleza se convierte en tu propio
templo, donde se convierte en tu propio altar y donde tu magia se convierte en tu día a día. Espero que el video les haya gustado y hayan entendido un poquito más de qué va esto de la Pekti-Wita. No me quiero aventurar todavía a enseñarles más cosas al respecto, porque como les dije, es una práctica netamente vivencial. Y mientras yo siga adaptándome o viviendo esta práctica, voy a también poder transmitirles a ustedes lo que me ha pasado, mis experiencias y cómo poder también de repente vincularse a través de ellas si es que las ven como algo interesante o de repente no. Pero puedan ustedes también darse cuenta de que para esta práctica hay que estar al 100% conscientes y al 100% responsables. No olviden que para poder tener una guía y poder realizar la práctica de manera solitaria en el lugar donde sea que estén, adquieran el libro de Raymond Buckland, Scottish Witchcraft and Magic. Dudo mucho que lo encuentren en español. No sé si hay una versión en español, no lo sé, pero lo más probable es que lo encuentren en inglés. Y muy difícilmente lo encuentren para libre descarga, a no ser que sean unos hackers o conozcan a alguien en Rusia que se los pueda descargar. Pero lo recomendable es que lo tengan en físico para que puedan anotar, para que puedan leerlo, llevarlo a todas partes, etc. Y puedan disfrutar el libro, puedan desglosarlo y puedan hacer lo que necesiten para llevar su práctica de manera vivencial. No hay acá un libro de sombras. La Pekti-Wita no tiene un Book of Shadows. La Pekti-Wita lo que tiene es la práctica vivencial y cómo el practicante comienza a adoptar este vínculo con la naturaleza para su día a día y sus fines mágicos. Muy feliz partida, Slant.